El hecho de que Japón participara en la Segunda Guerra Mundial como aliado de la Alemania de Hitler es bien conocido por todos. Pero, ¿qué hay de la Primera Guerra Mundial, que contemporáneos e historiadores llamaron a menudo la Gran Guerra Europea? ¿Qué relación tiene esto con el país del sol naciente? ¿Por qué entró en conflicto con el Imperio Alemán e incluso con Austria-Hungría? ¿Y cómo acabó todo? En el vídeo lo descubrirás. Hola a todos. Me llamo Vladlen Marayev y están viendo Historia sin mitos, donde hablamos del pasado de Ucrania y del mundo sin adornos ni falsificaciones. Suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para no perderte nuevos vídeos. Que florezca YouTube en ucraniano. El tema de este vídeo fue elegido por nuestros mecenas de Patreon. El 61% votó por la opción, Japón en la Primera Guerra Mundial. Japón abordó la Primera Guerra Mundial como una de las potencias marítimas más poderosas del mundo, un joven imperio colonial ansioso de conquista. Las victorias en las guerras contra China y el Imperio ruso llevaron a Japón a estas alturas, pero solo alimentaron las aspiraciones de los dirigentes políticos. En 1910, Corea se unió finalmente, y ahora los gobernantes de Tokio estaban más interesados en ampliar su esfera de influencia en la vecina China. La inestabilidad interna de este país les infundió confianza. En 1912 tuvo lugar allí la Revolución Xinhai, que derrocó al Imperio Qing y condujo a la proclamación de la República de China. Sin embargo, la encarnizada lucha interna continuó. Ese mismo año muere en Japón el emperador Meiji, símbolo de la modernización y occidentalización del país. Su hijo Yoshihito ocupó su lugar. El lema de su reinado fue, Gran Justicia. Pero el nuevo monarca sufría desde hacía tiempo enfermedades neurológicas y cada vez participaba menos en los asuntos públicos. El poder se concentró en manos del Genro, un grupo de ancianos imperiales no oficiales pero muy influyentes, y del primer ministro, que en abril de 1914 pasó a ser Okuma Shigenobu. Fue un ardiente partidario de la política agresiva de conquista más activa. En el ámbito exterior, el principal aliado de Japón fue Gran Bretaña, con quien firmó 3 acuerdos a principios de siglo. Sin embargo, cada vez estaba más claro que japoneses y británicos competían por el dominio de China. Los gobernantes de Tokio buscaban otros socios y durante algún tiempo estuvieron en una encrucijada. ¿Qué bando tomar, la Entente o la Triple Alianza? El hecho es que, desde la Revolución Meiji de 1862 y 1863, Japón ha mantenido estrechos contactos con Alemania. Los asesores alemanes ayudaron a modernizar el país. El ejército japonés se estaba reconstruyendo según el modelo prusiano, y el capital alemán estaba ampliamente representado en la economía. Pero el Segundo Reich de Guillermo II de Hohenzollern era también un joven imperio ávido de conquistas coloniales, y también tenía sus propias intenciones para China. En 1898, los alemanes utilizaron el brutal asesinato de sus misioneros católicos a manos de desconocidos como pretexto para obligar a China a arrendar el territorio de Yaozhou durante 99 años. Aunque pequeño en superficie, con 552 kilómetros cuadrados mucho más pequeño que la actual Kiev, este territorio contenía el importante puerto de Qingdao, en el Mar Amarillo, donde los alemanes estacionaron inmediatamente su escuadra de cruceros de Asia Oriental. La concesión de Yaozhou solo formaba parte legalmente de China, aunque en realidad todo el poder pertenecía a los alemanes. Desarrollaron activamente minas de carbón, construyeron escuelas, un ferrocarril, sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado y electricidad. Incluso crearon una fábrica que producía varios tipos de cerveza. Los japoneses dirigieron su atención a esta concesión. Procedían de consideraciones puramente pragmáticas. Las colonias británicas estaban mejor protegidas, la flota alemana era más débil que la británica y, además, el puerto de Yaozhou estaba situado relativamente cerca de la ya anexionada Corea, al otro lado del Mar Amarillo.
Cuando estalló la guerra en Europa el 28 de julio de 1914, Japón se mantuvo inicialmente al margen. El 4 de agosto, Japón incluso se declaró neutral, pero no duró mucho. El 8 de agosto se celebró una reunión de emergencia del gobierno, en la que el ministro de Asuntos Exteriores, Kato Takaaki, declaró lo siguiente. A día de hoy, Japón no tiene motivos para entrar en la guerra de acuerdo con sus obligaciones en virtud del Tratado de Alianza Británico-Japonés. Según los términos del tratado, aún no se había producido la situación que requería la entrada inmediata de Japón en la guerra. Sin embargo, estoy convencido de que ir a la guerra por el beneficio de fortalecer la posición política internacional del imperio erradicando el pilar de la influencia alemana en el este es la mejor decisión política acorde con el momento político actual. Ese mismo día, el gobierno tomó la fatídica decisión de unirse a la Entente. El 15 de agosto, Kato Takaaki envió un ultimátum al ministro de Asuntos Exteriores, Gottlieb von Jagow, a través de la misión diplomática japonesa en Berlín. El contenido del ultimátum era el siguiente. En primer lugar, todos los buques de guerra alemanes debían abandonar inmediatamente todas las aguas territoriales vecinas de Japón y China. Los buques que no pudieran salir serían desarmados. En segundo lugar, el gobierno alemán debería entregar todo el territorio arrendado de Yazoo a las autoridades japonesas sin ninguna condición ni compensación antes del 16 de septiembre de 1914, con vistas a devolverlo a China. Así es como los japoneses intentaron disfrazar su agresión. Como si fueran altruistas y simplemente fueran a devolver la concesión alemana al pleno control del gobierno chino. El ultimátum debía expirar en 8 días. Los alemanes estaban extremadamente molestos por tal insolencia y decidieron no responder nada en absoluto. En su lugar, la propaganda alemana difundió imágenes como Deutschland an Bord, de un valiente soldado del Kaiser pateando el culo a un débil soldado japonés. Ya se habían hecho dibujos similares en el Imperio ruso 10 años antes, pero nadie podía adivinar cómo acabaría. Cuando expiró el ultimátum, Japón declaró la guerra a Alemania el 23 de agosto, y 2 días después a Austria-Hungría. Japón aprovechó que el Imperio de Habsburgo no retiró su crucero acorazado Kaiserin Elizabeth del puerto de Qingdao. Y el 27 de agosto, la flota japonesa inició el bloqueo de la concesión alemana de Yazoo. Para estas acciones, el mando japonés contrató a la segunda flota al mando del vicealmirante Kato Sadakichi. Disponía de hasta 40 buques de guerra y más de 50 transportes para el traslado de tropas, armas y municiones. El teniente general Kamio Mitsuomi dirigió la fuerza terrestre, que llegó a contar con 60.000 efectivos. Los aliados británicos prestaron un apoyo simbólico. 1.500 soldados al mando de Nathaniel Barnardiston, veterano de la Guerra de los Bóeres, partieron de la concesión de Tianjin. Los alemanes podían oponerles fuerzas muy modestas. No repitieron la catastrófica experiencia de los rusos, que en 1943 dejaron que su primera escuadra del Pacífico pereciera en Port Arthur, controlada por los japoneses. Por el contrario, retiraron prudentemente las fuerzas principales de su escuadra de cruceros de Asia Oriental. Comenzaron a surcar las aguas de los océanos Pacífico, Índico y Atlántico, hundiendo transportes y buques mercantes enemigos y bombardeando puertos de las colonias británicas. Pero al final, casi todos murieron en una batalla cerca de las Islas Malvinas el 8 de diciembre de 1914. Solo 2 o 3 cruceros ligeros u obsoletos, 4 o 5 cañoneras y un destructor permanecieron en Qingdao. La guarnición constaba de hasta 5.000 soldados bajo el mando general del gobernador, el capitán de primera clase Alfred Meyer Waldeck. Curiosamente, entre los defensores había unidades de la policía colonial china local, unas 100 personas en total.
Aunque oficialmente China permaneció neutral hasta agosto de 1917, 2 aviones alemanes Rumpler Taube estaban en servicio, pero solo uno de ellos estaba en condiciones de volar. El piloto Günter Plasov voló en misiones de reconocimiento y bombardeo, y en una ocasión se encontró con un avión japonés en el aire y le disparó desde la Parabellum. Plyushov incluso declaró que había derribado su Visavi, pero esta información no fue confirmada. Los japoneses también aprovecharon al máximo la experiencia del asedio de Port Arthur, que describimos en detalle en otro vídeo. Se basaron en la artillería. En pocas semanas, consiguieron concentrar 96 cañones pesados y otros 50 cañones de campaña y de montaña, que empezaron a destruir metódicamente las fortificaciones enemigas. Sin embargo, los alemanes lograron resistir en condiciones muy desfavorables durante más de 2 meses. Durante el asedio de Qingdao, se registró el primer caso de la historia en el que aviones con base en buques atacaron a un barco enemigo. El 6 de septiembre de 1914, un avión Farman japonés de fabricación francesa del hidroavión portaaviones Wakamiya lanzó bombas sobre el ya mencionado crucero austrohúngaro Kaiserin Elisabeth, pero ninguna de ellas dio en el blanco. Por parte alemana, cabe destacar el éxito del destructor C-90 al mando del capitán de corbeta Paul Brunner. En la noche anterior al 18 de octubre, fue a atravesar el puerto bloqueado de Qingdao, hasta que de repente apareció en el camino el viejo crucero blindado, Takachiho, un veterano de las guerras chino-japonesa y ruso-japonesa. Los alemanes dispararon 3 torpedos, 2 de los cuales alcanzaron al Takachiho. Esto provocó la detonación de la munición y el barco quedó literalmente partido en 2 partes, que se hundieron rápidamente. 264 marineros murieron y, según otras fuentes, incluso más, 271, incluido el comandante Ito Sukeisu. La noche era oscura y el agua estaba fría, por lo que no sobrevivieron más de 12 personas. Esta fue la mayor pérdida de Japón en toda la Primera Guerra Mundial. En cuanto al destructor alemán, fue arrastrado a tierra a 60 millas de Qingdao, bien porque se quedó sin carbón o porque chocó contra los arrecifes. La tripulación fue internada por los chinos. El 31 de octubre, los japoneses lanzaron un ataque masivo de artillería contra las fortificaciones de Qingdao que duró una semana. Debido a los graves daños sufridos y al agotamiento de las municiones, la guarnición alemana se rindió en la mañana del 7 de noviembre. El día anterior, Günter Plasov despegó de la fortaleza condenada en su Taube con documentos secretos. Aterrizó en territorio neutral chino y luego quemó el avión. Un año después, Plyushchev consiguió regresar a Alemania. Tras la rendición de Qingdao, unos 4.700 soldados alemanes y austrohúngaros fueron hechos prisioneros. Fueron llevados a campos de Japón, donde permanecieron recluidos en condiciones decentes durante más de 5 años. El historiador japonés Seto Takehiko, profesor emérito de la Universidad de Kochi, recuerda un solo caso de violencia. El 15 de noviembre de 1915, en el campo de Kurume, en la prefectura de Fukuoka, el comandante del campo, Masaki Jinzaburo, golpeó a los oficiales capturados. Con motivo de la ascensión al trono del emperador Taiso, los prisioneros recibieron una botella de cerveza y 2 manzanas, pero 2 oficiales se negaron a aceptar el regalo alegando que su país estaba en guerra con Japón. Enfurecido, Masaki los golpeó. Dado que la Convención de La Haya prohibía el trato cruel de los prisioneros de guerra, y estaban extremadamente indignados por el acto de Masaki, llegó al punto en que los prisioneros exigieron una reunión con un representante de la embajada estadounidense. Estados Unidos aún no había entrado en guerra. Masaki fue destituido de su cargo de comandante del campamento. Los prisioneros fueron liberados a casa a finales de 1919 a principios del siglo XX, pero 170 de ellos decidieron quedarse en Japón. En su tierra natal, todos fueron considerados verdaderos héroes, y el exgobernador Meyer Waldeck fue ascendido en ausencia por 2 rangos, a vicealmirante. El ministro de Marina alemán, el gran almirante Alfred von Tirpitz, reflexionando sobre la viabilidad de la desesperada defensa de Qingdao, dijo lo siguiente:
Si hubiéramos renunciado a Qingdao sin luchar, la habríamos perdido de todos modos, pero la alianza con Japón que deberíamos haber buscado solo era posible si salvábamos nuestro honor en Asia Oriental. Una rendición incondicional habría tenido un efecto depresivo sobre el espíritu nacional en la lucha por la existencia. Además, en agosto de 1914, nadie podía predecir cuánto duraría la guerra. La marcha victoriosa del ejército aún continuaba y el ejército estaba lleno de confianza en el futuro. Se debe considerar la posibilidad de mantener Qingdao hasta el final de la guerra, lo que podría resultar cercano. La captura de Yazhou fue la mayor operación japonesa de la Primera Guerra Mundial. En septiembre-octubre de 1914, la escuadra japonesa del vicealmirante Yamaya Tanin capturó también las colonias alemanas del Pacífico, las Islas Marianas, Carolinas y Marshall. No hubo resistencia en ninguna parte, y cerca de la isla de Yap los marinos alemanes avistaron barcos enemigos y hundieron su buque hidrográfico, el Planet. Ya después de la guerra, la Liga de las Naciones entregó oficialmente a Japón un mandato para administrar estas islas, que se mantuvo formalmente válido hasta 1947. En febrero de 1915, los cruceros blindados japoneses Otowa y Tsushima ayudaron a los británicos a sofocar un levantamiento de 850 soldados Sipai en Singapur. Es curioso que 27 años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas japonesas derrotarían a los británicos y tomarían Singapur, lo que se convertiría en una de las derrotas más duras de la historia de Foggy Albion. Cuando la lucha en Europa se convirtió en una guerra prolongada, las potencias de la Entente empezaron a presionar a Japón para que enviara sus fuerzas terrestres en su ayuda. Gran Bretaña, Francia, Rusia, Bélgica e incluso Serbia hicieron tales peticiones. Sin embargo, los gobernantes de Tokio se negaron en redondo. Lo único a lo que accedieron, y eso solo en 1917, fue a enviar una pequeña escuadra al Mediterráneo. Allí, el 11 de junio, el destructor Sakaki de la escuadra fue torpedeado por el submarino austrohúngaro U-27. Murieron al menos 59 tripulantes, entre ellos el comandante, Taichi Uehara. Sin embargo, el buque, gravemente dañado, logró llegar al puerto griego del Pireo. En honor a las víctimas, se erigió un monumento en el cementerio naval de Calcara, en la isla de Malta. Algunos voluntarios japoneses fueron a la guerra en Europa. Entre ellos estaba Shigeno Kiyotake, que se alistó en la Legión extranjera francesa, se hizo piloto militar y obtuvo entre 2 y 8 victorias aéreas en el frente occidental, por lo que a veces se le llama el primer as de la historia japonesa. Shigeno fue nombrado caballero de la Legión de Honor. Incluso encontró el amor en este país, casándose con Jin Emar, de 22 años, con la que tuvo 3 hijos. La negativa a enviar tropas a Europa se explicaba por el hecho de que Japón buscaba ante todo aumentar su influencia en China, posiblemente incluso entrando en guerra con ese país. El 18 de enero de 1915, el primer ministro Okuma Shigenobu planteó 21 exigencias al gobierno chino. Por ejemplo, reconocer todos los futuros acuerdos territoriales japonés-alemanes. De este modo, querían legitimar la confiscación de la concesión de Yazhou. A continuación, proporcionar a Japón nuevas bases en su territorio, ferrocarriles y yacimientos minerales, y negarse a arrendar puertos, bahías e islas de la costa china a otros países. Pero las siguientes exigencias fueron especialmente humillantes. El gobierno central chino contrata a influyentes japoneses como asesores políticos, financieros y militares. El gobierno chino concede a los hospitales, templos y escuelas japoneses del interior de China el derecho a poseer tierras. Cuando es necesario, la policía china se somete a una administración conjunta japonesa y china, o se contrata a japoneses en los departamentos de policía para ayudar a mejorar el servicio policial chino.
El gobierno chino concede a los ciudadanos japoneses el derecho a predicar en su país. Es evidente que estas exigencias suponían una invasión de la soberanía estatal china. Por ello, los dirigentes de Pekín aceptaron satisfacerlas solo parcialmente. Al mismo tiempo, deterioraron las relaciones de Japón con Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, que consideraban que los japoneses estaban precipitando demasiado las cosas en China y empezaban a amenazar su influencia. Las autoridades de Londres, París y Washington percibieron tales acciones de los japoneses en un momento en que Europa se desangraba como algo parecido a un robo. En Tokio también crecía el descontento con los aliados. Por ejemplo, en 1916, el ministro del Interior, Goto Shinpei, publicó un panfleto titulado «Mi opinión sobre la situación política actual», en el que afirmaba lo siguiente. Las palabras de que los cimientos de la alianza británico-japonesa se están fortaleciendo y las relaciones con los países aliados se están estrechando siguen siendo solo una fórmula diplomática conveniente que carece de pruebas reales. Tanto aquí como allí, los estados demuestran sus sentimientos antijaponeses. En Londres, París y Nueva York, nuestro país tiene mala reputación. Por un lado, alaban abiertamente las acciones de Japón como aliado, pero por otro, no pueden ocultar su desprecio e indignación hacia su amigo amarillo, que se atrevió a intervenir en la guerra de las potencias europeas. En este contexto, se produjo un marcado acercamiento entre Japón y el Imperio ruso. Desde finales de 1914, los rusos han estado comprando masivamente armas y equipos a su reciente enemigo, incluyendo 820.000 rifles y carabinas, y más de 1.100 cañones. Los japoneses consiguieron incluso vender el crucero Variag a los rusos. Sí. Se trata del mismo Variag que hundieron en 1914 en Chemulpo y que luego levantaron, repararon e incluyeron en su flota con el nombre de Soya. ¿No se rinde nuestro orgulloso Variag al enemigo? A principios de 1916, el gran duque Georgi Mikhailovich, tío abuelo del zar, realizó una visita oficial a Tokio. Y el 3 de julio de 1916, en la capital rusa, los dos imperios firmaron un tratado de alianza destinado a impedir que ningún otro país dominara China. Sin embargo, este acuerdo no pudo aplicarse debido al estallido de la Revolución Rusa. Ya en abril de 1918, las tropas japonesas comenzaron a desembarcar en Vladivostok y a hacerse gradualmente con el control de Primorie, la región de Amur y Transbaikalia. Pero este es un tema aparte sobre la participación de los japoneses en la guerra civil rusa, así que lo trataremos en un vídeo aparte si este vídeo consigue 20.000 likes en un mes. El imperio japonés salió victorioso de la Primera Guerra Mundial con pérdidas mínimas y logró una rápida recuperación económica. Los suministros militares a los aliados europeos contribuyeron a duplicar la producción de acero y arrabio y a duplicar la capacidad de las centrales eléctricas. El valor de los productos químicos y de ingeniería japoneses se ha multiplicado por 7 en 5 años. Sin embargo, tras la guerra, los aliados, preocupados por el ascenso de Japón, lo aislaron parcialmente a nivel internacional. Las intenciones de Japón recibieron un duro golpe en una conferencia internacional celebrada en Washington entre noviembre de 1921 y febrero de 1922. En primer lugar, se liquidó de hecho la alianza militar y política británico-japonesa. En segundo lugar, el tonelaje máximo de los acorazados y portaaviones de Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón se fijó en una proporción de 5-5-3. Esto significaba que la armada japonesa tenía que seguir siendo mucho más débil que las armadas estadounidense y británica. Por último, en tercer lugar, el país del sol naciente se vio obligado a retirarse de la mayoría de los territorios capturados de China, incluida la concesión de Yazhou, arrebatada a los alemanes en 1914. La combinación de estos factores fue una de las principales razones del mayor distanciamiento del imperio japonés de las democracias occidentales.
Con el tiempo, esto condujo a intentos de romper el sistema Versalles-Washington de relaciones internacionales y a la participación de Japón en la Segunda Guerra Mundial como aliado de la Alemania nazi y la Italia fascista. Estimados telespectadores, no olviden suscribirse a nuestro canal Historia sin mitos, hacer clic en la campana y escribir un comentario debajo del vídeo. Gracias por vernos. Gloria a Ucrania.